Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Si alguien me puede decir que está el audio y el video funcionando de forma correcta, así empezamos ya con el webinario del día de hoy. ¿Todo ok? Me dicen por ahí. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con el webinario programado para el día de hoy. Lo teníamos programado para la semana anterior. Tuvimos unos problemas técnicos y no lo pudimos hacer. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Hoy vamos a entrar hacia lo que sería aplicación de indicadores. Y vamos a ver diferentes tipos de indicadores que tenemos en el mercado y cómo utilizar esos indicadores para poder analizar y para poder tomar decisiones, que es lo que nos interesa a la hora de poder invertir, a la hora de poder pronosticar qué es lo que está sucediendo en los diferentes instrumentos financieros. Parte de lo que vamos a hacer hoy se encuentra en mi libro, Las ondas de Elliot, el comportamiento fractal de los mercados financieros, en el capítulo en el cual se habla específicamente de indicadores y cómo aplicar esos indicadores a lo que es el análisis de ondas, ¿sí? El análisis de ondas Elliot, pero un análisis de ondas Elliot moderno, orientado a cómo se comportan los mercados hoy en día. Por lo tanto, voy a compartir el PDF para el día de hoy y vamos a empezar entonces, ahora sí, con el webinario. Tienen, les recuerdo, una casilla de chat donde pueden mandar las preguntas, dudas que tengan, cualquier cosa, si no pudieron poner la pregunta o la duda surge después del webinario, también la pueden enviar a la casilla de correo electrónico que es info@finbi.com. Voy a maximizar la presentación. Ok, ¿qué es lo que tenemos programado? Vamos a ir a hacer una pequeña introducción para que entiendan qué es lo que hago yo, qué es lo que se hace en FitMe, cuál es la orientación que tenemos hacia el análisis de los mercados para poder entender todo lo que va a venir después. Vamos a ver, que ya lo hemos visto también en otros webinarios, a modo de refresh, para refrescar conocimientos, cuál es el patrón que debemos realmente buscar en los mercados financieros. Y a partir de ahí vamos a utilizar dos indicadores, el Parabolic SAR y el MACD, para poder identificar o ayudarnos a ver cómo se está comportando ese instrumento que estamos analizando, para más tarde pasar a algo muy, muy novedoso que son indicadores auto-optimizables, es decir, que utilizan inteligencia artificial para buscar la parametrización ideal y aumentar de esa forma la precisión. Son indicadores que, a diferencia del SAR o del MAC, que no nos dicen la precisión que tienen, estos indicadores, este grupo nos va a decir qué precisión tiene en porcentaje y qué operaciones se pueden ejecutar a partir de esta parametrización. Dudas o preguntas a info@finbi.com. Si quieren el PDF de la presentación del día de hoy, lo pueden solicitar también a la misma casilla de correo electrónico info@finbi.com. Si quieren ver más indicadores y herramientas, tienen una sección en la página web que es específica a educación, a training, es completamente gratuita y es la parte de onboarding, lo van a encontrar en la pestaña educación de nuestra página web. Y si tienen preguntas después del webinario, podemos reservar 30 minutos en los cuales voy a interactuar directamente con ustedes y voy a resolver las dudas que tengan sin ningún tipo de problema. En Filmi lo que hacemos es buscar una mejora de la calidad de vida financiera a través de herramientas que cubran dos pilares fundamentales de nuestra actividad, que son las finanzas inclusivas y la inversión en impacto social. Finanzas inclusivas porque permitimos el acceso a cualquier tipo de capitales pequeños, para poder acceder a este tipo de herramientas, que son herramientas complejas y muchas veces muy restringidas de acceso. Hace falta capitales muy altos para poder entrar. Rompemos con eso en Finbi, damos acceso a partir de $100 a este tipo de productos. Y impacto social porque la actividad propia que se genera, la actividad que genera nuestra estrategia, que se llama estrategia de dimensiones, parte de lo que genera se destina a apoyar proyectos de educación y nutrición infantil en Latinoamérica, con el objetivo de generar mayor cantidad de oportunidades a esos chicos que son el futuro de esa tierra tan bonita de donde vengo, que es Latinoamérica.
Este soy yo, Matías Menéndez, fundador de Finbi. Tengo un máster en mercados financieros y gestión de activos y autor del libro Las ondas de Elliott, el comportamiento fractal de los mercados financieros. Llevo ya más de 20 años en este mundo, sobre todo en la parte de investigación y desarrollo y aplicando hoy en día ya todo ese conocimiento y esas investigaciones, los resultados en el desarrollo de tecnología fintech para poder invertir en los mercados financieros. Además, colaborador de FX Street y el IEATEC. Primera pregunta que nos tenemos que hacer al final, ¿qué es lo que mueve los mercados financieros para poder entender qué es lo que estamos estudiando, qué es lo que estamos analizando, qué es lo que queremos pronosticar? Al final, esto no deja de ser una ciencia y tenemos que definir ese objeto de estudio. Para entender qué es lo que mueve los mercados financieros, vamos a hablar de confianza. Y hoy en día, con todo lo que está sucediendo a nivel macroeconómico, tanto en lo que es la economía tradicional, acciones, índices, divisas, como en los nuevos productos, nuevos instrumentos como puede ser cripto, vemos que nos basamos mucho en la confianza. Si tenemos confianza o no, por ejemplo, en los bancos centrales, si tenemos confianza o no en los directorios de las empresas, si tenemos confianza en esa empresa, en su proyecto, qué es lo que va a hacer. Y a partir de ahí vamos a tomar decisiones, ¿sí? Vamos a entrar en el mercado, vamos a salir o vamos a mantenernos fuera. Esas emociones se comparten con una masa más grande de personas, de inversores, y se contagia. Por lo tanto, un ejemplo muy claro lo podemos tener ahora con lo que está sucediendo en el mundo cripto a raíz de la bancarrota de FTX, donde se está generando mucho temor, mucho pesimismo, mucha desconfianza, y eso al final acelera esa venta y esa caída de diferentes instrumentos de cripto, por ejemplo, el Bitcoin, el Ripple y otros. Lo mismo sucede o sucedió durante este año con los índices americanos, índices mundiales. Vamos a ir al Standard Poor's, que debido a esta inflación, incremento en la inflación y temor a una recesión, el mercado se está manteniendo en una zona bajista, en algunos casos horizontal. ¿Sí? Y como hay desconocimiento, ese sentimiento también se contagia en noticias a raíz de los diferentes medios de comunicación, información que podemos obtener, absorbemos también ese sentimiento y actuamos en consecuencia, ¿sí? A pesar de que los datos macroeconómicos pueden ser malos o no, pueden ser buenos, ¿sí? Vamos a reaccionar en función de ese sentimiento. Y ese sentimiento itera siguiendo un patrón fractal, que es a donde queríamos llegar anteriormente. Entonces decimos que esto es interesante de recordar. Recientes descubrimientos científicos han establecido que la formación de patrones es una característica fundamental de los sistemas complejos, incluidos los mercados financieros. A mí me gusta siempre relacionarlo con la predicción del pronóstico del tiempo. ¿Sí? Cómo se comporta la atmósfera, cómo se comportan las masas de aire. Y vamos a ver qué se utiliza lo que es geometría fractal, ¿sí? Matemática fractal, para poder determinar el comportamiento, ¿sí? De esas masas de aire. Por ejemplo, con un concepto conocido como el atractor de Lorentz, ¿sí? Y esto se puede utilizar para poder pronosticar cuál va a ser el movimiento futuro de esas masas de aire. ¿Sí? En este caso estamos haciendo exactamente lo mismo, pero en lugar de hablar de un pronóstico de tiempo, en lugar de hablar del pronóstico de una reacción química, ¿sí? Estamos hablando, en este caso, del pronóstico de un instrumento financiero, ¿sí? Que lo que hace es reflejar ese sentimiento que hablábamos anteriormente. Lo que podemos ver dentro de las gráficas, cuando vemos una gráfica por primera vez, se ve extremadamente compleja, ¿sí? Es muy difícil de entender. Pero si empezamos a analizarla y a verla, vamos a ver que está formada por estructuras simples que se repiten a diferentes escalas temporales. Esto es lo que se conoce como un fractal, que tiene dos características principales, que es la autosimilitud, por un lado, que en este caso hablamos de autosimilitud estadística, y por el otro de una dimensión fractal.
En el libro van a poder encontrar el estudio en el cual se prueba que los instrumentos financieros pertenecen a este conjunto de elementos fractales. Por lo tanto, ahí podemos definir qué es lo que estamos estudiando y buscar cuáles son las mejores herramientas para poder entenderlo. De allí, lo que podemos definir o determinar que el precio se mueve hacia zonas específicas que vamos a denominar atractores. Esas zonas específicas en la gráfica están definidas en los dos ejes, precio-tiempo. Sí, lo que hacen es funcionar como imanes en donde se atrae el precio y después se rechaza para ir a buscar el siguiente atractor. Muy importante recordar esto, porque lo que vamos a hacer con el análisis es identificar esos atractores, ¿sí? Vamos a utilizar Fibonacci, vamos a utilizar retrocesos, extensiones, vamos a utilizar el tiempo por primera vez para poder determinar cuál es esa área de atracción hacia donde el precio va a ir. Las estructuras simples son los zigzag, ¿sí? Si recordamos lo que es el principio de ondas de Elliot, lo que proponía Elliot era un modelo 5-3. 5 ondas que se mueven en el sentido principal de la tendencia y 3 ondas de tipo correctivas. El principio es del año 1930, hoy estamos en el 2022, por lo tanto hay que actualizar, tenemos mayores herramientas para poder estudiar de forma más profunda estos instrumentos financieros y gracias al estudio realizado por Mandelbrot y estudios que se han hecho posteriormente, podemos determinar que la estructura en realidad que se repite en los mercados financieros no es la 5-3 que mencionaba Elliot, pero sí una estructura de tipo zigzag. Sí, una estructura muy sencilla, muy simple, que se va a repetir, como dijimos anteriormente, en diferentes escalas. Y lo importante ya empezar a identificar que hay características que son cuantificables en ese patrón. Si hablábamos de un patrón zigzag, que se construye a través de la iteración del precio y del tiempo. ¿Sí? Ese precio-tiempo genera un zigzag que se va a repetir, de los cuales si solamente iteramos, es decir, cambiamos, repetimos una variación en el precio, ¿sí? Iteramos el zigzag en precio, pero siempre mantenemos el mismo tiempo, la misma relación temporal, vamos a ver que el resultado que obtenemos no se parece a una gráfica de un instrumento financiero. ¿Sí? Por lo tanto, ambos elementos tienen que iterar, ¿sí? Ambos elementos cambian y están relacionados entre sí, tanto el precio como el tiempo. No van por separado, ¿sí? Van de la mano. Y eso es lo que he podido demostrar en el libro, ¿sí? Que hablaba anteriormente, el de las ondas de helio. Cuando pensamos en el tiempo, empieza a tener sentido hablar de volatilidad, hablar de que las caídas se producen más rápido o las subidas se producen más rápido en algunos momentos y más despacio en otros. Y lo mismo va a suceder con las ondas correctivas, que es lo que vemos en la gráfica, ¿sí? Donde tenemos las líneas punteadas verdes, donde si se aumenta la volatilidad, se aumenta la velocidad de cambio de precios, ¿sí? Es decir, que el precio va a llegar a ese atractor de forma más rápida que desarrollando un ángulo de 45 grados, que es el equilibrio precio-tiempo, ¿sí? Lo que va a suceder es que vamos a tener muy probablemente una reacción en la onda correctiva que va a ralentizar el movimiento, ¿sí? Por lo tanto, podemos hablar de que si la primera onda, discurre de forma más rápida, vamos a necesitar más tiempo para poder asimilar ese movimiento. Y la corrección tiende, no siempre, pero tiende a durar más tiempo del normal. ¿Ok? ¿Qué es lo que se ve en esta gráfica? Y lo contrario, si la onda que discurre en el sentido de la tendencia principal, que llamaremos onda motora, es muy lenta. Las correcciones pueden darse de forma rápida para mantener ese equilibrio precio-tiempo. ¿Sí? Pero muy importante eh, recordar que ambos elementos iteran y eso es lo que nos va a poder permitir identificar aquellos patrones donde una onda todavía no se ha desarrollado. ¿Sí? Es decir, tenemos primera onda motora, primera onda correctiva y para completar el zigzag nos falta una tercera onda
¿sí? Que es lo que denominamos como onda I, siguiendo la nomenclatura de Elliot. Entonces, al saber cómo se comportan estas dos primeras ondas, vamos a poder determinar la probabilidad de la existencia de una tercera. Y finalmente vamos a hablar de atractores. Bueno, habríamos mencionado los atractores al principio. En la última gráfica es donde vemos el comportamiento del atractor. En este caso podemos ver un comportamiento cíclico. ¿Sí? Vemos que se generan ciclos en lo que sería identificación de atractor. ¿Sí? En diferentes atractores vemos cómo se comporta el mismo patrón. Y vemos que hay unas zonas en las que el atractor, que el patrón reacciona de forma positiva en ese atractor, es decir, hay mayor probabilidad de que se genere esa tercera onda, y en otros hay menor probabilidad de que se genere esa tercera onda. Y tenemos entonces acá dos conceptos importantes. En uno, una continuación de tendencia, que es donde vemos los picos de estos atractores, ¿sí? Aquellos atractores que funcionan mejor a esa respuesta de tercera onda, y aquellos que se comportan de forma antipersistente o reversiva, que son eh, los, eh, los picos, los valles en esta gráfica. ¿Sí? Pero muy interesante, muy importante ver ese comportamiento cíclico del instrumento financiero, del precio, en los diferentes atractores. Para que se haga una idea, nosotros utilizamos un estudio que parte el atractor en 26 porciones diferentes, 36 porciones diferentes. Es decir, hablamos de 36 atractores diferentes que analizamos para ver cuál es el comportamiento de ese instrumento. Y ya sabiendo esto y entendiendo lo que hablábamos anteriormente, grábenselo en la cabeza, hablamos de zigzags, hablamos de atractores, ¿sí? Hablamos de medidas cuantificables dentro de ese patrón que nos van a poder determinar. Para poder identificar de una forma sencilla el patrón, poder identificar las ondas, vamos a utilizar un indicador conocido como el SAR parabólico, ¿sí? El PSAR, que lo van a ver en la mayoría de plataformas. ¿Qué es lo que hace el SAR? El SAR lo que hace es seguir con una serie de puntos el precio. Y la ventaja del SAR es que aumenta de velocidad cuando se genera un nuevo máximo, es decir, va a buscar los precios de forma más rápida. Es decir, que si vamos a la fórmula, lo que vamos a ver es que el SAR que se está generando va a ser igual al SAR anterior más lo que vemos acá, ¿sí? Un factor de multiplicación que le da aceleración, más lo que sería un punto extremo menos el SAR, ¿sí? Que estábamos hablando que estamos en este momento, no el SAR que se va a formar. Por lo tanto, esto lo que va a hacer es que va a permitir que se vaya generando ese punto y que cuando se generan nuevos máximos o nuevos mínimos, el punto se acelera y va a buscar el precio. Cuando se genera la ruptura de cesar, es decir, los precios finalmente alcanzan ese punto parabólico, que es lo que hace el indicador, se resetea. Cambia de posición. Si estaba buscando, siguiendo a los precios por debajo, cuando es alcanzado, cambia de posición y se va a ubicar por encima de los precios. ¿Sí? Y viceversa, cuando es alcanzado nuevamente va a cambiar hacia la parte de abajo. Y estos momentos en los cuales el precio alcanza el SAR, son momentos importantes para el mercado. Por eso lo vamos a utilizar como una ayuda para poder identificar las ondas, especialmente en la escala de 4 horas. 4 horas, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, funciona bastante bien. Sí, pero vamos a centrarnos en la escala de 4 horas porque a partir de ahí estamos en un punto intermedio. Podemos analizar gráficas de menor escala y a su vez analizar las gráficas de mayor escala para saber cuál es la posición, ¿sí? En diferentes niveles del instrumento, ¿sí? De ese precio. Muy importante esto, vamos a utilizarlo para identificar ondas, ¿sí? No siempre va a funcionar de una forma adecuada en el 100%, ¿sí? Pero nosotros tenemos que aplicar nuestro conocimiento, tenemos que aplicar nuestro criterio para poder definir
¿sí? ¿Cuál es el mejor conteo? ¿Cómo agrupar esas ondas para poder crear ese patrón? A ver, perdón, tengo la zona de preguntas. Ok, estaba chequeando a ver si había llegado una pregunta. Pueden mandar las preguntas a través de la zona de chat, ¿sí? O a través de el apartado de Q&A, ¿sí? Tengo ambos abiertos en este momento para que no se me escape ninguna pregunta si la tienen por ahí. Muy bien. Recuerden esto del SAR, vamos a pasar al siguiente indicador y después vamos a pasar a lo que es la parte práctica, ¿sí? Cómo aplicar de forma muy sencilla estos indicadores. Ok, antes de ir al siguiente indicador que es el MAC, hablamos de ondas, identificación, patrones zigzag, cómo vamos a agrupar esas ondas. Y a partir de acá voy a recordarles un principio muy importante de las ondas de Elliot que hay que aplicar, es muy importante aplicar, que es el principio de la alternancia, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a derivar en lo que son los equivalentes numéricos que aparecen en el libro, en donde el zigzag puede construirse de diferentes formas, ¿sí? Pues lo podemos ver representado con diferentes estructuras, lo cual no deja de ser un zigzag. La primera estructura es una estructura simple, donde tenemos una onda W, una onda X y vamos a tener una tercera onda Y. ¿Qué es lo que pasa? Como queremos predecir qué es lo que va a suceder con ese instrumento financiero, ¿sí? Ya por cualquier motivo que sea, por el solo hecho de poder hacer un pronóstico, por el hecho de invertir en el largo plazo, por el hecho de invertir en el corto trading, eso lo deciden ustedes. Sí, necesitamos, no vamos a tener esa tercera onda todavía finalizada. Por eso es muy importante entender y medir las ondas W y X y el principio de esa onda Y. Podemos ver una estructura simple donde solamente vamos a ver una onda para la onda motora y una onda para la onda correctiva y ahí empezamos a utilizar la alternancia. ¿Sí? Una estructura compleja para la onda motora y una estructura simple para la onda correctiva. ¿Sí? Vamos a ver una subdivisión en tres. En la corrección no la vamos a ver, ¿sí? O no va a estar capturada por el sistema de puntos parabólicos. Otra estructura donde vamos a tener una corrección de tipo superficial, ¿sí? Va a ser compleja, simple, pero la corrección es superficial. Otra estructura donde la corrección va a ser más profunda. Otra estructura donde cambiamos, la onda motora puede ser simple, pero la onda correctiva compleja y ver la subdivisión. Otra estructura donde la onda I va a ser una onda compleja, ¿sí? La onda X puede finalizar en cualquiera de los dos puntos, pero vamos a ver que se genera movimiento, ¿sí? Antipersistente, una zona de rango, antes de declarar esa onda Y. Podemos ver dos estructuras complejas, tanto para la onda motora como para la onda correctiva, estructuras muy complejas para la onda motora y simple para la onda correctiva. ¿Sí? Si vemos cómo está construida esta estructura, tenemos una primera onda simple, correctiva y una siguiente onda compleja, ¿sí? En construcción para completar el zigzag y una onda correctiva de tipo simple. Muy bien. Y ahora sí, teniendo eso en cuenta, son muchas formas de construir un zigzag. Vamos a verlas más adelante, no se preocupen. Vamos a pasar al MAC. El MAC es un oscilador de tendencia, lo que nos hace es medir, ¿sí? Nos dice la diferencia que existe entre dos medias móviles exponenciales. En este caso, por defecto, vamos a tener una media móvil exponencial de 26 periodos y una media móvil exponencial de 12 periodos. La diferencia entre estas dos es lo que se conoce como línea MAC. La línea señal va a ser una línea de tendencia a ese MAC anterior que se utiliza 9 periodos y el histograma que va a ser la diferencia entre la línea MAC y la línea señal. ¿Ok? Tiene tres elementos este indicador. ¿Qué es lo que sucede cuando los precios, el cambio de precios pierde velocidad?
las medias móviles tienden a juntarse. ¿Sí? Esa separación deja de existir y lo que vamos a ver es una caída de esa línea MAC. Por el contrario, cuando tenemos cambio rápido de los precios, ¿sí? Las medias móviles se van a separar de forma más rápida, va a existir más separación, ¿sí? Y eso nos está indicando que la tendencia se está desarrollando. Pero va a haber una zona donde el movimiento es más errático. ¿Sí? Hay más desconocimiento de qué es lo que va a suceder, de cómo se va a comportar ese instrumento. Y vamos a declarar entonces lo que se conoce como una zona neutra. Es la zona donde decimos el momento se está agotado, la tendencia no tiene fuerza, vamos a ver movimientos en rango, ¿sí? Y si analizamos lo que es dimensión fractal a través de este tipo de estructuras, lo que vamos a ver es que la dimensión fractal se tiende a moverse en una zona del 1.5, ¿sí? En una zona superior, mostrando esa antipersistencia. Y es lo que vemos en estas gráficas, ¿sí? Cuando se pide en el PDF, las gráficas se pueden agrandar. Estas son gráficas que también van a encontrar en el libro, ¿sí? Y las gráficas se pueden descargar para poder tenerlas en el portátil, iPad y demás, y poder verlas en diferentes tamaños, zoom, ¿sí? Y poder hacer un buen estudio de las mismas. Entonces lo que vamos a ver es que cada vez que el MAC se encuentra en una zona neutra, vemos una congestión de precios. Y que cuando el MAC sale de esa zona neutra, la tendencia se declara, ¿sí? Esto funciona especialmente bien, como decíamos antes, en las gráficas de 4 horas. Consolidación, vemos en la gráfica y tenemos una salida hacia arriba, lo que declara tendencia y permite a los precios, o nos está diciendo que los precios van a buscar el siguiente tractor alcista. Corrección, zona neutra y lo mismo. ¿Dónde definimos la zona neutra? Tiene que ser una zona en la cual estamos moviéndonos alrededor de la zona cero. ¿Sí? Para Forex, lo que son los pares clásicos, no los pares del Yen, nos vamos a mover entre zonas de 0 al 0.001 menos 0.001. Estamos muy cerquita de esa zona cero. ¿Sí? Los pares del Yen va a ser el 0.01. ¿Sí? Y dependiendo del instrumento, esto puede cambiar. Pero también vamos a tener lo que se conoce como una zona límite, que es lo que vemos en la segunda gráfica, que es, vamos a decirlo, es una zona de máxima separación de ambas líneas de tendencia. ¿Sí? Si vemos distribución de cómo se separan, va a haber zonas donde van a tender a agruparse, ¿sí? A buscarse unas a otras, donde la separación ya ha sido demasiada. Sí, eso también lo podemos buscar en la historia, ¿sí? Podemos hacer el análisis muy fácil visual, o podemos ir más a un análisis cuantitativo, ¿sí? Extrayendo la información y analizándola para ver cuál es la distribución del MAC, dónde empieza a girar, ¿sí? Dónde tenemos esos cambios para identificar de forma más precisa esos cambios. Pero visualmente también lo podemos hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder en estas zonas límite? Son zonas de agotamiento de tendencia, ¿sí? Acá los precios tienden a madurar y tendemos a ver o una corrección o el inicio de una nueva tendencia en el sentido contrario. Y por último, vamos a hablar de indicadores autooptimizables. ¿Qué es esto, autooptimizable? Si veíamos antes el MAC, vamos a volver a la diapositiva anterior, no sabemos realmente cómo funciona, cuál es la precisión de las señales que genera el Mac. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es utilizando el Mac de una forma diferente, ¿sí? No para generar señales de compraventa, sí para entender cuál es el comportamiento del patrón alrededor de las diferentes zonas de atracción. Así es como uso el Mac. Pero también lo podemos utilizar para comprar y vender en función de la señal que dispara a través del cruce de MAC, de lo que es la línea MAC y la línea señal. ¿Sí? Pero no sabemos realmente cómo funciona. Si seguimos esta estrategia, ¿sí? No sabemos cómo va a resultar al final. No conocemos su precisión, no conocemos su rentabilidad. ¿Sí? Utilizamos el indicador, pero no sabemos si funciona o no. Lo mismo sucede con el RSI, lo mismo sucede con el estocástico, lo mismo sucede con el SAR, ¿sí? Si utilizamos la clásica estrategia del SAR.
pero no sabemos cuál es su precisión. Y es ahí donde existe la mayor cantidad de fallos para aquellos que deciden operar y tomar decisiones utilizando puramente estos indicadores, sin hacer un análisis de ondas, sin entender qué es lo que sucede detrás. Y es donde se puede entrar en el error y no saber realmente si vamos a tener un resultado positivo al final o no, al final de un periodo de tiempo. ¿Sí? Siempre pensar esta actividad en el largo plazo, no en el inmediato corto plazo. ¿Sí? Para que una estrategia sea exitosa, necesitamos un largo periodo para mostrar y demostrar que esta estrategia genera rendimiento positivo. Ok, entonces ahí teníamos una diferencia de que la importancia de tener herramientas hoy en día que se auto-optimizan y que nos dicen la precisión. El indicador que he elegido es un indicador que tiene tres indicadores dentro, ¿sí? Un indicador de tendencia, un indicador de divergencia y un indicador de volatilidad, que nos va a decir la precisión, nos va a decir cuál es el mejor parámetro a seleccionar para tener el mejor resultado y nos va a ayudar a identificar zonas de entrada y de salida para poder operar. Sí, es decir, que si combinamos el análisis que veíamos anteriormente y utilizamos este tipo de indicadores que nos van a marcar señales y que conocemos cuál fue su performance, entonces tenemos más certeza de que nuestra actividad va a ser una actividad exitosa, ¿sí? Que vamos a operar, ¿sí? Con cierta probabilidad de acierto. Entonces, ahora voy a pasar a TradingView y vamos a ir a los ejemplos. Hablamos de estrategias de largo plazo, para los que quieran ver, en Finbit tienen la estrategia de dimensiones, es una estrategia que es 100% para Latinoamérica, por lo tanto, si ustedes son ciudadanos latinoamericanos, pueden entrar sin ningún problema, pueden hacer uso de ella, pueden experimentarla y pueden beneficiarse de lo que está consiguiendo esta estrategia. Vamos a ir a lo que sería TradingView. Ok. Y acá tenemos los dos primeros indicadores que vamos a utilizar. Estamos en la gráfica de 4 horas y lo que vamos a hacer es un análisis del instrumento libra dólar, ¿sí? Si alguno quiere ver algún instrumento en especial, también me lo puede decir, cambio la libra dólar y analizo el instrumento que me pida, ¿sí? Ok, vamos entonces a empezar con este instrumento. Tenemos el parabólico puesto, no hay que cambiarlo, usamos la configuración predeterminada. Lo mismo con el Mac. Identificamos una zona de un mínimo, ¿sí? A partir de ahí vemos movimientos hacia el alza. Entonces, vamos a aumentar el zoom para poder ver la gráfica mejor. Vamos a achicar un poco lo que es el Mac. Sí, interesante ver lo que decíamos antes, cómo el Mac, sí, lo que es la línea Mac, la línea señal, la línea Mac es más rápida, la línea señal es más lenta, sí, porque sigue a esa línea Mac. Ok, cómo se va acercando a la zona cero y cómo se empieza a comportar dentro de esa zona cero, genera zonas de antipersistencia y demás. Así que es lo que vamos a ver a partir de ahora. Entonces, primero, set de parabólicos. Vamos a empezar a identificar los puntos parabólicos que tenemos desde el mínimo. ¿Sí? Movimiento interesante, ¿sí? Bastante amplio. Tenemos un primer máximo, un reseteo del parabólico, sí, en este punto, y otro máximo aquí. Sí, como decíamos anteriormente, no va a ser 100% certero, pero sí nos va a ayudar a identificar los grupos, es decir, donde el mercado genera máximos y mínimos significativos, que es lo que nos interesa. Nuevamente, 1, 2 y 3. Sí, tenemos una onda correctiva y a partir de ahí vemos que se genera ruptura de parabólico y ya nos empezamos a mover al alza. ¿Sí? Muy bien, tenemos un movimiento nuevamente y una corrección. Vamos a quedarnos con estos 3 puntos. Voy a tapar todo lo que está detrás. Sí, nos vamos a quedar con
con estas ondas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El primero lo vamos a agrupar, ¿sí? Vemos ahí 3 movimientos que nos está marcando el SAR y a partir de ahí una corrección más grande, más profunda. Si esta es una corrección de tipo superficial, tenemos una corrección más profunda en este punto. Entonces, sabiendo que el SAR nos está marcando ya zonas de mínimos y máximos significativos, lo que vamos a hacer es agrupar, porque siempre hablábamos de un zigzag, que podía ser simple, complejo, pero a nosotros nos interesa simplificar el análisis y vamos a hablar de todo este movimiento desde el mínimo en, vamos a ver esto para poder leer, el mínimo en 1.0356 y el máximo ubicado en 1.1320, perdón, 1.131495. Sí, ahí tenemos una primera onda. Si vamos al detalle y queremos ver estructura interna, no es necesario, pero si lo quieren hacer, lo que vamos a identificar si nos vamos a movimientos de corto plazo es un movimiento simple, una corrección en 3, ¿sí? Y un movimiento más complejo subdividido en 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Los 5 movimientos de 5 pueden ser tramposos, ¿sí? No pensar que es siempre eso que Elliot mencionaba, el movimiento de 5, sino que es una combinación de zigzags en la mayoría de las veces. Eso quiere decir que si ponemos zoom en la gráfica, vamos a gráficas de 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, vamos a ver esa combinación de zigzag, esa agrupación de zigzag para formar lo que en la gráfica de 4 horas parece una estructura de 5. Pero lo importante es el mínimo y el máximo. Muy bien. Entonces, a partir de ahí podemos analizar la corrección. ¿Dónde debe darse idealmente la corrección? Vamos a utilizar una zona de retroceso. Sencillo. ¿Sí? Zona de retroceso Fibonacci. Entre el 0,382 y el 0,618. ¿Sí? Esa sería la primera zona. Se van a dar diferentes zonas de atracción y dependiendo del patrón vamos a tener también diferentes áreas. Por ejemplo, les voy a pasar el dato para que lo sepan. Una estructura simple en la libra dólar, ¿sí? Cuando hablamos de estructura simple, es una onda simple motora y una onda simple correctiva, no se ven subdivisiones internas. La corrección ideal para el último periodo de 5 años, ¿sí? Ese atractor, se suele ubicar entre el 0,2 y el 0,4 de retroceso. ¿Sí? No necesariamente una zona de Fibonacci, lo que solemos buscar siempre es 0,882, 0,618, no siempre es así. Pero ahora vamos a utilizar estas zonas para poder simplificar el análisis y no ir tanto en detalle a cada uno de los instrumentos y a cada uno de los patrones de las diferentes estructuras zigzag que podemos encontrar. Por lo tanto, ya tenemos definido una zona de precio. Vamos a ver cuál es esa zona ideal de tiempo. ¿Sí? Recuerden que hablamos que los instrumentos financieros iteran en longitud y tiempo. Idealmente, el tiempo lo vamos a encontrar en esta zona. ¿Sí? Hacia acá. ¿Sí? Y cuando marcamos las líneas, estaríamos hablando de una zona que va a ir aproximadamente, en este caso alrededor del 0,618 de relación temporal. Y siempre vamos a tener una desviación hacia esa zona. ¿Sí? Que la marcamos ahí. Por lo tanto, eliminamos el equilibrio ideal para este patrón y ya tenemos una zona de atracción marcada. ¿Ok? Sacamos también la relación de tiempo y nos queda esta caja que está marcada en longitud y en tiempo. Vamos a extender un poquito esto para que coincida. Si vemos dónde se genera el mínimo para la onda correctiva, lo que vamos a ver es que ese mínimo sí se genera dentro de esa área que mencionábamos anteriormente. Sí, es decir, que existe un equilibrio, hay una relación entre el precio y tiempo de onda motora y onda correctiva. Esto nos está diciendo que hay una alta probabilidad o hay una mayor probabilidad de que tengamos una siguiente onda I al alza. ¿Sí? Si esto es así, nos olvidamos de todo lo que estaba por detrás. ¿Sí? Nos olvidamos de esto. Si esto es así, entonces vamos a ir a buscar
el atractor para la onda I. Para esto vamos a usar simplemente una zona de extensión, si no vamos a complicar demasiado el análisis. Sí, no hace falta, podemos ir muy en detalle, pero vamos a quedarnos con esto que vemos acá. Una primera zona va a estar alrededor del 0,618. Sí, en el libro van a encontrar, después las voy a mover las zonas, que dependiendo del nivel de retroceso de la onda correctiva con respecto a la onda motora, tenemos diferentes zonas de probabilidad. ¿Sí? Lo que vemos ahí es que si la corrección se encuentra entre el 0,382 y el 0,5, tenemos una alta probabilidad entonces de encontrar la primera zona de atracción alrededor de la zona del 0,618, que es la zona que vemos aquí. ¿Sí? Perfecto. Y vemos un movimiento, un zigzag, que tiene una estructura de tipo compleja. Vemos claramente todas las subdivisiones. Perfecto. Era lo que esperábamos al final. No que el movimiento no alcanza de forma rápida esa zona de objetivo, sí la alcanza, ¿sí?, después de una estructura de tipo compleja. Pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos nuevamente una corrección y nuevamente los precios están al alza. ¿Cuál es la siguiente área de atracción? Entonces acá es cuando podemos trabajar con diferentes escalas de ondas, ¿sí? Es decir, trabajamos con ondas de grado superior, pero también vamos a trabajar con ondas de grado inferior para determinar otra zona de atracción. En este caso, la corrección vemos es profunda, por lo tanto, hay una alta probabilidad de ir a buscar la zona de igualdad. La zona de igualdad se encuentra entre el 0,854 y el 1,236. ¿Sí? Lo marcamos más pequeño. Y acá tenemos dos atractores de dos diferentes escalas, ¿sí? A nivel de ondas en la gráfica. La zona solapada aumenta la probabilidad de ver una finalización ahí. ¿Sí? Por lo tanto, todavía podemos ver algún máximo más, ¿sí?, para poder alcanzar esa zona antes de iniciar una corrección. Importante establecer zonas y ver también cómo se está comportando el MAC para entender si el análisis que estamos efectuando, ¿sí?, coincide con lo que nos dice esa separación de las medias móviles de este indicador. Vemos un primer movimiento que va hacia arriba, coincide con la primera onda y de ahí se genera una corrección rompiendo ese nivel cero. Voy a marcar la zona neutra en la gráfica. ¿Sí? Aproximadamente. Esta es nuestra zona neutra en la gráfica. Si vemos que rompe ese nivel cero, lo que nos está marcando muy probablemente un cambio en la tendencia, es decir, que los movimientos no son internos, sino que estamos haciendo un cambio hacia una onda del mismo grado. ¿Sí? Es decir, que esta corrección que tenemos aquí coincide o está corrigiendo el movimiento anterior. Después vemos estos tres movimientos que rebotan alrededor de la zona cero, ¿sí?, alrededor de este nivel neutro. Es decir, que estos tres movimientos se pueden agrupar en una única onda, que es lo que decíamos antes, ¿sí? Es una estructura compleja, pero que al final es una única onda. Es esta onda I. ¿Sí? La podemos agrupar de esta forma. De ahí tenemos nuevamente una corrección, ¿sí?, que rompe el nivel cero, ¿sí? Se ubica por debajo, lo que se está marcando que ya cambiamos de onda, ¿sí?, de esta estructura y estamos corrigiendo el movimiento anterior. Es decir, que esta onda, que vemos acá, está corrigiendo el movimiento alcista anterior. ¿Ok? Muy bien. Y muy probablemente encontremos una relación, como vimos en el par anterior, ¿sí?, par motor correctivo, lo que nos daba esa probabilidad de continuar con movimientos al alza. Vemos que esta corrección rebota en la zona neutra, estas ondas se corresponden, y lo que queda por ver, ¿sí?, si tuvimos una estructura compleja para esta onda, podemos tener una estructura
más simple en este caso, donde no vamos a ver un cambio en el MAC. Es decir, que el siguiente movimiento puede darse sin generar ruptura de la zona cero. ¿Ok? Idealmente. Si rompemos, tenemos que empezar a seguir de cerca cómo se va esa corrección, porque si bien no se alcanzó el nivel de igualdad con respecto a la primera secuencia detectada, sí vemos que alcanzamos el atractor en menor escala. ¿Sí? La tendencia sigue siendo alcista, el MAC se sigue ubicando por encima de la zona cero. ¿Alcanzó zona límite? No, está por encima de la zona límite. Voy a marcar la zona límite. En estos casos suele estar alrededor del 0,4. 0,004, perdón, para ser más precisos, alrededor de este nivel. Vamos a marcarlo acá. Por lo tanto, eso nos está marcando que hay fuerza en la tendencia y que hay más probabilidades de ver correcciones poco profundas y rebotes alcistas que tengan fuerza, que puedan y que nos permitan generar ese máximo que nos está faltando en la secuencia. ¿Sí? Bien, tenemos un análisis bastante claro de cómo se está secuenciando el movimiento, cuál es el sentimiento de ese inversor. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar estos indicadores auto-optimizables para tener más precisión de dónde entrar y dónde salir. ¿Sí? Sobre todo, dónde entrar. Los puntos de stop, muy sencillo. Utilizamos los puntos de stop que nos da lo que es la teoría de ondas de Elliot, el principio de las ondas, que es siempre en el mínimo de la onda posterior. ¿Sí? En este caso, podemos utilizar como mínimo inicialmente el mínimo de la primera onda motora. ¿Sí? Y si tenemos confirmación, podemos pasar al mínimo de la onda correctiva, o si estamos en una escala muy grande haciendo el análisis y operamos en escalas menores, utilizamos el mínimo de esta onda correctiva, ¿sí? Como primer punto de stop, y después ustedes ven cómo van moviendo ese punto de stop en función de cómo se va desarrollando el precio. Uno de los indicadores nos va a decir cómo hacerlo, ¿sí? Cómo ir moviendo ese punto de stop. Vamos a eliminar el SAR, vamos a eliminar el MAC y vamos a agregar estos indicadores. Los auto-optimizables, uno para tendencia, que es el 123 strike, uno para divergencias, que es el divergency cloud, y otro para volatilidad, que es el volatility crusher. Tenemos los tres indicadores. ¿Sí? Vamos a empezar con el indicador de tendencia. Voy a ocultar los otros dos. Y es acá donde quiero que vean el poder de una herramienta que nos está diciendo la precisión y nos está diciendo cuál es la mejor configuración para poder hacer seguimiento y utilizar esa información de la mejor forma posible. En este momento, con lo que es la configuración predeterminada, tiene una eficiencia hacia lo que es la compra del 68% y hacia la baja del 83%. ¿Sí? Ya nos está diciendo que tiene un 83% de acierto si vendemos y un 68% si compramos. Eso es algo que otros indicadores no nos dicen. Pero aparte de eso, vemos que tenemos acá en Optimized Settings, nos dice que es mejor utilizar el parámetro Auto 6. Vamos a hacer eso y vamos a ver cómo va a cambiar la precisión, cómo van a cambiar los puntos de entrada. Vamos a Settings. Y acá no tenemos que hacer más que buscar el Auto 6, darle OK. ¿Sí? Se vuelve a calcular todo y ahí tenemos un 67% al alza y un 89% a la baja. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que me gusta utilizar de esto? Nosotros sabemos cuándo filtrar. ¿Qué posiciones filtrar en función de nuestro análisis? ¿Sí? Anteriormente veíamos que la primera secuencia era una secuencia de tipo alcista. ¿Sí? Por lo tanto, la señal de compra se elimina, perdón, la señal de venta se elimina, ¿sí? No se utiliza porque estamos esperando un patrón alcista en función del comportamiento de las dos ondas previas del MAC. ¿Sí? Y después les voy a mostrar cómo funciona el FCI rápidamente. Pero sí prestamos atención a la señal de compra. Esta señal de compra nos marca una entrada en lo que sería un nivel de 1.1260, ¿sí? Lo que sería la apertura de la vela. Y a partir de acá podemos nosotros
seguir la estrategia que queramos, pero ya reconocemos un punto de entrada con un nivel alto de precisión. Y a partir de ahí nos marca dos puntos de salida diferentes, ¿sí? Uno en 1.1341, ¿sí? Estamos hablando de un buen nivel de pips, perdón, el nivel de apertura era 1.1161, el primero 1.1357, ¿sí? Es un buen nivel. El segundo 1.1654. ¿Sí? Estamos hablando de prácticamente 500 pips de rentabilidad en esta operación. Nuevamente vamos a tener una señal de venta. La señal de venta no la seguimos, nos centramos en las compras porque es lo que vemos, cómo se está estructurando el patrón. Es esa idea de que el precio va a buscar el atractor, ¿sí? Por lo tanto, el atractor está en estos niveles. Vamos a seguir utilizando las señales de compra. Tenemos una primera señal de compra y dos puntos de salida, uno alrededor de 1.1725 y otro alrededor de 1.1856, con una entrada en aproximadamente 1.1436. ¿Sí? Por lo tanto, utilizando ondas y utilizando este tipo de indicador auto-optimizable, que nos dice la precisión que tiene, ven cómo aumenta esa probabilidad de acierto. Vamos a pasar al otro. Este es el de seguimiento de tendencia. Vamos a pasar al de divergencia. Lo mismo, el indicador de divergencia vemos que de momento tiene 58% de rentabilidad, de precisión, perdón, con las compras, 81 con las ventas. Nos dice que tenemos que utilizar el auto 3. Vamos a utilizar la configuración automática 3. Le damos OK. Y lo mismo, buscamos las señales de compra, no las señales de venta, porque nuestra intención es siempre operar en el sentido principal de tendencia, que vimos anteriormente, que era el alza. Y se generan, ¿sí? 1 y 2 puntos de entrada. ¿Sí? Lo mismo, 2 puntos con rentabilidad y los puntos de lo que son los puntos de entrada para ventas los obviamos. ¿Sí? Muy buena también rentabilidad. Estamos hablando de una precisión de 87% al alza y 81% en operaciones bajistas. Y el último que vamos a utilizar, ya para ir cerrando este webinario, es el de volatilidad, ¿sí? Grandes cambios de volatilidad. En este caso nos dice que utilicemos el auto 9. Vemos que la eficiencia, lo que es la precisión en las compras es baja, 33%. No nos interesa mucho con esta parametrización. Sí, las bajas un 86%. Y lo que hablaba anteriormente, este indicador nos marca cómo ir moviendo el punto de stop si es que lo queremos seguir esa recomendación. Vamos a cambiar la parametrización al auto 9. Vamos a ver qué sucede. Y acá cambia, ¿sí? Tenemos ya un 79% de precisión en las compras y un 87% en las ventas. Nos interesan las compras, no las ventas, ¿sí? Por lo tanto, vemos que se genera un punto de compra en este nivel, ¿sí? Aproximadamente en 1.1519 y tenemos punto de salida en 16.62, segundo punto de salida 17.49, ¿sí? Pero eso lo van definiendo ustedes, dónde quieren salir, en función del análisis que hicimos anteriormente. Y otro criterio que aporta este indicador es que les va mostrando en función de cómo se va comportando, cuándo se van generando nuevos máximos y cómo se va comportando la volatilidad, dónde mover, dónde situar el punto de stop. ¿Sí? Utiliza para esto información que viene de otro indicador que es el ATR. ¿Ok? Con esto se simplifica muchísimo, muchísimo el poder tomar decisiones a la hora de invertir, a la hora de hacer trading, ¿sí? A la hora de operar. Por eso es importante primero establecer un criterio de análisis certero, adecuado al objeto de estudio que estamos analizando, en este caso mercados financieros, ¿sí? Y después utilizar indicadores que nos permitan aumentar esa precisión y tener una mejor toma de decisiones, ¿sí? Aumentar la precisión en lo que hacemos y no ir a ciegas, como sucede con otros indicadores y con otras estrategias, ¿sí? Que se suelen recomendar, solemos probar, solemos seguir y no sabemos en realidad si han funcionado en el pasado o no, qué rentabilidad nos puede dar a futuro. Muy bien, con eso tenemos
por finalizado el webinario del día de hoy. Para aquellos que quieran probar estos indicadores, los tienen en la página web de finbi.com, en la parte de aplicaciones. Hacen clic en aplicaciones y ahí van a tener primero lo que vimos anteriormente, ¿sí? Lo que es el Power Bundle, este grupo set de 3 indicadores auto-optimizables, ¿sí? En la parte de educación van a tener cómo utilizar el Mac, cómo utilizar el SAR. Lo mismo van a tener en el libro, ¿sí? Tienen diferentes fuentes gratuitas y de pago que les van a permitir poder poder entender cómo se comportan los mercados financieros, cómo analizarlos y cómo tomar decisiones de forma más certera, ¿sí? En este caso tenemos acá el Power Bundle auto-optimizable, que es el que vimos anteriormente. En la parte de educación van a tener acceso a lo que es el onboarding, que son clases gratuitas que van a explicar absolutamente todo de cómo analizar, ¿sí? De cómo empezar desde cero, a entender y analizar los mercados financieros, a entender indicadores, a manejar el riesgo, mucha información que se desconoce, que es difícil acceder. Sí, mercados financieros, comportamiento, esto es la parte técnica, tienen 3 videos, gestión de capital, muy, muy importante hacer esto, sobre todo si están invirtiendo en mercados apalancados. Es muy importante hacerlo y seguirlo, son aproximadamente 50 minutos. Sí, en este caso, cómo utilizar cuentas demo, abrir y utilizar cuentas demo para testar lo que están haciendo, cómo utilizar MT4, que es la plataforma que tienen en la mayoría de proveedores, también TradingView, que es una plataforma de uso similar, las herramientas son muy similares, se puede aplicar el conocimiento tanto a uno como a otro. Y después es muy importante, siempre solemos ver cómo analizar y cómo tomar decisiones en gráficas y situaciones que están finalizadas. Y lo que tenemos que hacer es lo contrario, tenemos que analizar y tomar situaciones cuando no tenemos el rompecabezas completo, ¿sí? En esta clase van a ver cómo seguir un procedimiento de análisis similar al que hemos visto hoy para poder tomar decisiones. Dudas, preguntas que tengan, ya saben, a info@finbi.com. Para los que quieran el PDF, me lo solicitan a este correo electrónico y nos vemos entonces en el siguiente webinario. Muchas gracias a todos y hasta luego.